Es interesante que tú recuperes esa fecha porque ese fue el único momento en que un gobierno regional puso las manos sobre la cárcel en Venezuela. En esa época no era posible descentralizar las cárceles porque la Constitución lo prohibía, eran cárceles del Ministerio de Justicia. Esa cárcel tenía muchos problemas, había habido 80 muertos efectivamente en el año anterior, graneaditos como suele decirse, ¿verdad? Y luego hubo un enfrentamiento entre dos sectores de la cárcel, no sé si tú recuerdas el hecho cómo fue, pero algunos se encerraron en esas celdas abiertas pero custodiadas por barrotes, donde era fácil entrar un trapo incendiario que a su vez incendió los manteles y las sábanas que ellos usaban para tener alguna individualidad, alguna privacidad entre sus camas. Y mucha gente murió quemada precisamente porque no pudo salir. Ellos se habían encerrado allí para protegerse de otro grupo que venía a matarlo, y lo que hicieron fue que no pudieron salir y murieron incinerados. Y bueno, fue una batalla campal. Hubo 80 autos de detención y yo llamé a los tribunales para que no hubiera ninguna posibilidad de impunidad en lo que había sucedido, porque se hablaba inclusive de que habían impedido que entrara la Guardia Nacional para evitar la masacre. Y bueno, eso había que probarlo también, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, yo tenía 3 días en el gobierno, 3 días nada más, o sea que nadie puede decir que era mi culpa, sino todo lo contrario. Nosotros hicimos una cosa muy interesante, que está en libros, eso existe, eso está escrito. Las personas que fueron todos del Instituto de Criminología y algunos de Trabajo Social de la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Zulia fueron convocados por mí para que intervinieran en la cárcel desde el punto de vista especializado. Pero no fue solamente eso, allí trabajó el CNU, trabajó con la Dirección de Obras Públicas, trabajó con la parte de sanidad, de deportes, de cultura, porque nosotros quisimos rehacer la catástrofe que era la cárcel. La cárcel en Venezuela nunca ha sido buena. Yo no voy a decir que la Cuarta República tuvo una cárcel buena, pero nunca tuvo las cárceles que tiene ahora, que son no solamente las viejas escuelas de reincidentes, sino que además son centros de donde sale la delincuencia extramuro, es decir, desde allí se dirige la delincuencia de afuera. Y el fenómeno de los planes, efectivamente, siempre había líderes negativos, pero no tenía la magnitud que tiene ahora, en el sentido de que la corrupción no era tan grande como es ahora, es gigantesca, y eso no ha sido jamás controlado en los últimos 14 años, y que ha permitido que las armas que entren adentro sean armas de guerra prácticamente, que ha permitido que por la puerta de la prisión entre cualquier cosa que los planes quieren que pase. Son los que controlan los permisos para ir a los tribunales, son los que controlan inclusive hasta recepciones de visitas y amenazas contra los visitantes. Todo ese sistema del llamado obligadito, que ya tú seguramente sabes lo que es, ¿verdad? Pero yo lamentablemente tengo que decir que yo he visto eso, yo enseño eso, y otras cosas más de criminología en mi posgrado, y tengo videos tomados por los mismos presos de las cosas que suceden allí. Eso las autoridades tienen que conocerlo, porque en esa época nunca vivían familias enteras, había visitas programadas de familiares, ¿verdad? Porque eso es una cosa que se autoriza normalmente en las cárceles, pero las visitas familiares tienen sus horarios, deben tener sus regímenes de control. No se pueden quedar allí, los que entraron tienen que salir, tiene que haber un récord de quiénes entraron y quiénes salieron. Y las visitas llamadas conyugales, o sea que se implica una cama de encuentro matrimonial, generalmente en una cárcel decente, normal, existen, pero existen hasta como un premio para la buena conducta. Porque no es decir, el preso no está preso, no es solamente privado, debe estar solamente privado de su libertad. No se le puede privar la posibilidad de tener intercambio sexual con su mujer o con su concubina. Eso no parece lógico, pero también tiene que haber un control sobre esa situación. Porque ¿qué es lo que pasa? Las mujeres y los niños se convierten en rehenes también. Cuando yo vi la foto del mocho Edwin, diciendo que él era el jefe de la cárcel y que lo sacaran de ahí muerto, y estaba rodeado de mujeres y niños. O sea, eso no es ninguna valentía, eso es una cobardía. A mí me preocupa la manera como algunos medios de comunicación trataron el hecho.
porque decían, él sí sabe de eso, dijo algún periodista, que me llamó mucho la atención, porque de alguna manera se heroizó el personaje y eso no se puede hacer. Él ya se sabe que él, porque él lo confesó, había tomado posesión del área más peligrosa de la cárcel, que ya le pertenecía a él, por eso él decía que él era el plan máximo de Sabaneta, y lo que hizo era para que no hubiera tampoco ningún otro sector que él no pudiera controlar. Creo que ella ha hecho lo que se le ocurre y le han dicho que debe hacer, está inventando una serie de cosas, algunas, por ejemplo, como la rehabilitación de Tocorón me parece interesante. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo no puedo aceptar, y es que ella cambie con buena conducta de los presos por militancia revolucionaria, como dice ella, ¿no? Que ella le responda a los presos con el puño en alto, porque si vamos a estar, además en manos de un gobierno que tiene instrumentos de violencia para asustar a la población, no podemos utilizar a los delincuentes para eso también, ¿no? Aun cuando eso no es nuevo en la historia de las cárceles en los siglos, pero en Venezuela eso nunca se había visto, ¿no? Un Estado dentro del Estado, y yo lo considero delincuencia organizada, es una de las nuevas formas de la delincuencia organizada, porque desde la cárcel se dirige la delincuencia exterior, y además la familia que es obligada a conseguir dinero para que sus pobres presos, los más pobres de los presos, porque todos los presos son pobres, y los más pobres de los presos puedan pagar el obligadito, a veces se ven obligadas también a acudir a medios ilegítimos para obtener el dinero, ¿verdad? Entonces todo eso crea una organización exterior. De hecho, si a ti te roba un automóvil en un determinado sector, ya hay quien sepa a quién le corresponde el robo de automóvil en ese determinado sector de la ciudad de Maracaibo. Pues están protegidos por la propia gente que tiene privilegios porque el plan se los da. Pero yo lo que digo, ¿dónde están las autoridades de la cárcel que no se hacen sentir? ¿Cómo es posible que en Uribán había los llamados, creo que era coliseo, que se agarraban a puñaladas y a ver todos los lunes a ver quién tenía más poder? Es decir, eso se hacía todo a los ojos de la cárcel. Las piscinas que se encontraban en Sabaneta, y entonces esas cosas las autoriza alguien o se hace loco. Venezuela es el tercer último país en el mundo en hacinamiento penitenciario. Hay una lista de países con hacinamiento penitenciario, y los tres últimos, los que tienen más, el tercero, el antepenúltimo, por así decir, es Venezuela. Solo está por debajo Filipinas y Haití. Y por arriba está cualquier otra cantidad de países, pero Venezuela tiene uno de los mayores índices del mundo de hacinamiento en sus cárceles. En sus cárceles. Mira, para controlar el delito hay que invertir. El delito no es una cosa fácil de controlar, porque es muy variado, hay técnicas que ya han aprendido, no hay cosas que las autoridades no pueden utilizar, porque no pueden utilizar la pena de muerte, afortunadamente, porque si no se sabe cuántos muertos más habría en Venezuela, aun cuando hay una forma de pena de muerte que es la ejecución extrajudicial, que son esos supuestos resistencia a la autoridad, ¿no? Sí. A veces son, a veces no lo son. Bueno, lo que te quiero decir es que ahí no es suficiente, hay que invertir porque la delincuencia es compleja. Hay que invertir en muchas cosas. Primero, no hay un sistema de justicia penal en Venezuela. ¿Qué significa un sistema? Un sistema es una organización con una enorme cantidad de funcionarios de diferentes tipos que están trabajando con un solo objetivo. La policía, los jueces, el sistema penitenciario, es decir, todo eso, y los sistemas de prevención, que son parte del sistema penal, los sistemas de prevención y los sistemas de reintegración o de resocialización, que es la última parte. Después que se sale de la cárcel también hay que darle asistencia a los liberados. Es verdad que la cárcel no debe estar rodeada de población inmediata, porque hay un área de seguridad que tiene que tener alrededor. Y eso es parte del sistema que no funciona como sistema. Es decir, no se puede permitir que la gente vaya a instalar su vivienda alrededor de la cárcel, como pasó aquí en Sabaneta, que eso era más o menos despoblado y pronto se convirtió en una ciudad, con los riesgos que eso implica. Pero eso no es lo único. Lo que pasa es que si una cárcel está bien administrada, no hay violencia, no hay corrupción, allí no va a haber peligro ni siquiera para las personas que viven afuera. A mí me preocupa, y no solamente a mí, a muchos les preocupa. Yo te voy a dar las palabras de Pedro Romero, que es un especialista en conservación del patrimonio del país.
ha trabajado pues, a todos los niveles sobre esto, un hombre, profesor de la universidad, un hombre muy, muy capacitado, ha dicho que llevar la cárcel a la isla de Providencia es un ecocidio, porque una ciudad como Maracaibo, que tiene 1 metro cuadrado de áreas verdes por habitante, cuando lo establecido normalmente para que una ciudad sea una ciudad habitable y amable, es 20 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. O sea que esa isla debe recuperarse para el disfrute, para el uso de la gente, de la familia, como un lugar de playas y de naturaleza, de hermosa naturaleza auténtica que hay allí todavía. Yo creo que es una lástima y esta debe ser la oportunidad para que esa playa sea recuperada por la gobernación, que convierta esa isla en un centro turístico para los zulianos, que no tiene prácticamente buenas playas naturales en situación de seguridad, porque a veces si te vas a la Guajira la seguridad no es tanta, ¿no? Bueno, que la recupere, no debe ser una gran inversión, vale la pena que lo haga. Yo creo que la cárcel se debe hacer en un lugar que no esté dentro de la ciudad, si por una cárcel bien custodiada, que funcione regularmente como funcionan las cárceles del mundo, donde hay un orden. Por algo se llaman instituciones de control total, es decir, hay un horario que se debe cumplir, hay unas actividades que se deben cumplir según los horarios, hay un tipo de relaciones que se deben tener. Todo está administrado en una institución de control total. Yo pienso que hay una parte de la vida penitenciaria que se debe privatizar, que es la parte de la hotelería. La hotelería, no la cárcel. ¿Cómo hotelería? Explíqueme un poco. Bueno, camas, sábanas, alimentación, eso debería ser privatizado. Los servicios. Los servicios como si fuera un hotel, pues como para vivir, porque es un lugar donde la gente vive, ¿verdad? Claro. Y debe vivir en condiciones aceptables, no se trata de dar un hotel de 6 estrellas, pero sí se trata de que sus derechos, los derechos que no han perdido por estar presos, ¿verdad? Como el derecho a vivir en un ambiente limpio, sin peligro para su salud, con una nutrición balanceada, eso no lo han perdido. Eso se podría privatizar para evitar lo que está pasando, que hacen sancochos, que pasan gallinas, eso es un caos lo que hay que sacarse, y en las otras seguramente igual. Lo que debe hacer el gobernador es descentralizar esa cárcel y convertirla, y yo creo que el Instituto de Criminología estaría en condiciones de colaborar con mucho gusto, porque para eso somos, es decir, la universidad es un centro de excelencia de conocimiento de casi cualquier cosa, para que hagamos una cárcel decente. Pero te voy a decir también una cosa que me parece que es importante. Para que una cárcel o cualquier instrumento de reclusión o cualquier edificio de reclusión funcione, es necesario que haya voluntad política para que eso se conserve de esa manera.Nosotros participamos como instituto del diseño del retén de Maracaibo, el retén del Marite. Era modelo con especialistas de arquitectura en tantos metros cuadrados por persona. Era una construcción modelo, y miren lo que se convirtió. Porque no es solamente la construcción, es la puesta en funcionamiento y el control sobre eso.